¿Quién decide en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esta fue parte de las arengas, parte del discurso que expresó el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en una muestra fehaciente, poderosa, de que esas voces, de que esos anhelos, de que esos pensamientos de un colapso presidencial, de una pérdida de aprobación o de aceptación entre las mayorías estaba ocurriendo alrededor de la figura de Claudia Sheinbaum, sin que esto busque, por supuesto, escatimar o eximir algún tipo de responsabilidad a los errores que han cometido diversos personajes y gobernantes, sobre todo estatales y municipales de Morena. Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum y la relación con el pueblo goza de una cabal salud y contrasta directamente con lo que vimos el día de ayer en Chihuahua, en donde, a diferencia de la forma tan puntual, tan clara, tan firme como se expresó hoy la doctora, pues nos topamos con personajes que, seamos claros, representan, como les decía ayer por la noche, un fracaso absoluto del Partido Acción Nacional y que presumirlos en realidad era una estrategia bastante, pero bastante negativa. Por ejemplo, ¿cómo puedes presumir a Felipe Calderón Hinojosa cuando hablas del combate al narcotráfico, cuando su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel por narco? Es algo verdaderamente absurdo. ¿Cómo puedes presumir a Fox de combatir al narco cuando la propia justicia, tan vanagloriada ahora por los panistas de Estados Unidos, habló precisamente que desde la época de Fox había una colusión con el cártel de Sinaloa? Basta recordar la liberación de Joaquín El Chapo Guzmán de la mano, efectivamente, de quien más tarde erróneamente sería fiscal general de la República durante el gobierno de López Obrador y parte del de Sheinbaum, Alejandro Hertz Manero. La diferencia es que en esta sexenio de Claudia Sheinbaum hizo a un lado a este personaje para colocar a alguien de su entera confianza como es Ernestina Godoy. En fin, que realmente presumir a Fox y Calderón muestra de cuerpo entero cuál es la postura del Partido Acción Nacional. Presumir a Xóchitl Gálvez, por ejemplo, Xóchitl que fue la candidata derrotada, y no solamente derrotada, barrida en las elecciones del año 2024, en donde no dio una, en donde a pesar de enormes cantidades de dinero que se le invirtieron, un respaldo brutal de 1,000 millonarios en México, pues jamás logró despegar, y no porque no hubiera gente deseosa de que lo hiciera, porque vaya que había una buena cantidad de personajes a su alrededor que estaban dispuestos a sacrificar absolutamente todo con tal de impedir que Morena repitiera en la silla del águila, sino porque pues a Xochitl no le daba más, era una candidata sumamente mediocre, ¿no? Y que por esa misma mediocridad, pues fue elegida, porque estos personajes pensaron que podían manipularla como lo hubieran hecho, definitivamente, pero eso en una competencia, pues hombre, te deja muy mal parada, ¿no? Realmente lo que vimos de Xochitl Gálvez, pues fue algo similar a lo que vimos en el gobierno de Fox, ¿no? Mucha improvisación, poco talento, fallas políticas, cero compromiso, una banalidad desbordante, un cinismo ramplón y una enorme corrupción, además de posturas verdaderamente engañosas en donde trataban de venderte la idea de que regresar a lo que había, pues es no lo más factible para el pueblo de México, cuando ya se ha demostrado que eso lo que hace es hundirnos aún más en nuestros problemas. Y el caso de Calderón, bueno, Calderón yo creo que está más que explicado con esto que les decía, pero hay un aspecto que une a estos tres personajes y que a la vez los afianza con un Jorge Romero histriónico, dramático, gritón, ¿no? Una Maru Campos, emocionada hasta las lágrimas, que son entreguistas. Su discurso es totalmente a favor de los Estados Unidos, totalmente a favor de la CIA, totalmente a favor de la injerencia. Eso es lo que vimos ayer del PAN en Chihuahua. Y mucho tiene que ver, como lo explica maravillosamente este gran periodista, mi querido Ignacio Alvarado. Síganlo aquí todos los domingos a las 3:30 de la tarde en Ojo al Gato, pero también en ignacioalvaradoalvarez.com, ¿no? ¿Por qué razón? Y en su cuenta de Twitter, @Ignacio Alvarado, pero Alvarado es con cero al final, no con la O, en donde él precisamente explica a la perfección, ¿no?
la relación que hay entre Estados Unidos y el corporativismo norteamericano, esos enclaves empresariales en Chihuahua, en Guanajuato, y que por obvias razones el PAN pues va a cerrar las filas a favor de estos intereses, a favor del neoliberalismo, a favor del capitalismo global, y por ello votaron en contra incluso de una reforma que era nacionalmente necesaria, como es la anulación de las elecciones si hay una injerencia extranjera, ¿no? Lo que mostró tanto el PAN con el PRI al votar en contra de esta iniciativa, pues es que ellos son partidarios abiertamente, ¿no? De lo que es la doctrina Donroe, ¿no? Como se le llama ahora. ¿No? Y a final de cuentas, insisto, hablamos de un partido político junto con Movimiento Ciudadano que tienen gobiernos relacionados profundamente con las agencias estadounidenses de inteligencia, con los corporativos, con la tecnocracia, ¿no? De parte de la Unión de la Unión Americana. Entonces, hablamos de un PAN y un PRI y un Movimiento Ciudadano que son partidos apátridas completamente, son partidos diseñados para defender los intereses estadounidenses en México y que en realidad ellos formarían parte, porque ellos son los representantes de ese escudo de las Américas en nuestro país. Eso es lo que son estos personajes. Le reitero, a las 3:30 vean el canal de análisis a Nacho Alvarado, o si no, échese los textos en ignacioalvaradoalvarez.com, excelentes como siempre. Hoy por la mañana, la presidenta de la República sale al escenario. En una semana en donde se aseguraba que Claudia Sheinbaum estaba colapsando, en donde la encuesta de Encol, que marca una caída del 7% en popularidad de la presidenta, pues sirvió de argumento para que diversos opinócratas pues aseguraron que el PAN estaba resucitando, que el PAN ya estaba nuevamente en la pelea, que estaban fúricos y deseosos y otra vez con ánimo de saltar al escenario electoral que había despertado el PAN y que ese 7% pues era un ejemplo de que sí se podía derrotar a Morena. El problema está en que el PAN no recibió ese respaldo. El PAN jamás fue benefactor del mismo. Fue más Movimiento Ciudadano que por su misma posición lejana al segundo lugar, pues realmente no garantiza ni siquiera unidos MC, PRI y PAN que Morena perdiera las elecciones del 2027. Entonces ahí vemos precisamente que el PAN no es un partido que genere esa empatía. Pero eso fue lo que enmarcó la semana, una presión constante por parte de diversas fuerzas, de diversos grupos políticos nacionales e internacionales en contra de la presidenta Sheinbaum, quien se presentó con un enorme respaldo popular, con una enorme cantidad de gente que está con ella. Sé que siempre habrá estas posturas, ¿no? Y no lo vamos a negar. Por supuesto que hay grupos corporativistas, una práctica heredada, lamentablemente, de ese priismo anquilosado, como por ejemplo la gente de Pedro Aces, pero la realidad es que es más el pueblo de México, es mucho más el pueblo de México que está presente, que respalda, que sigue, que cree en este proyecto con sus críticas, con sus asegúnes, que es un pueblo crítico en muchos sentidos, que no tiene un pensamiento único y que comprende que el enemigo se llama Estados Unidos y que ante eso tenemos que estar unidos más allá de las diferencias, la izquierda, el progresismo, el humanismo, como se quiera diferenciar cada uno, el obradorismo en su conjunto, tiene que estar unido para enfrentar estos embates. Sé que hay diferentes plumas, algunas de ellas muy respetables, que insisten en que todo esto es para proteger a un narcoestado, para proteger el narcotráfico en México. Pero yo reitero, esas plumas dejan de lado todo el concepto geopolítico del narcotráfico, ignoran toda la historia del narcotráfico, ignoran la gran cantidad de bibliografía, investigación, periodismo que se ha ejercido durante tantos años, que confirma quién es el que mueve el narcotráfico en el mundo y quién es incluso el que lo ha controlado a manos abiertas en nuestro país, obviamente, y la instrumentalización política que se le ha dado. Creen o piensan que el narcotráfico es un asunto que nace en México, se genera en México y que en México están los grandes capos, cuando en México han caído todos los capos y en Estados Unidos no ha caído un solo capo importante de los años, ¿qué le gusta? No nos vamos tan atrás, de los 80 para acá, vinculado realmente a la distribución, realmente a la venta, realmente a lo que es la consolidación, el lavado de dinero, las armas, todo eso. ¿Y por qué no caen? Porque son gente de Wall Street, porque son empresarios, porque son políticos, porque son generales.
Ajá. Así de simple. Por eso usted no escucha hablar de narcos estadounidenses, porque están perfectamente institucionalizados. Y todo esto lo deja de lado esas voces que insisten en plantear el tema Rocha como una defensa de un narcogobernador y no irnos al fondo del todo, al darnos cuenta sobre todo de cómo está operando Estados Unidos. Basta ver lo que decía ayer Sassi Alejandre de una manera magistral, cómo han desatado el intervencionismo también en Colombia. Pues bien, ese es el escenario que recibe a la presidenta Sheinbaum y ella de manera atajante aseguró que acciones recientes de autoridades de Estados Unidos hacia México han rebasado el ámbito de la cooperación bilateral y constituyen actos de injerencia. Fue muy clara en este sentido, donde sostuvo que en los últimos meses su gobierno ha enfrentado una campaña mediática, una campaña digital, impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales, los cuales, afirmó, buscan desacreditar el proyecto político que ella encabeza. Hay un excelente reportaje de Contralínea de Nancy Flores, échele un ojo, en donde se confirma cómo una firma vinculada a Santiago Krill y con relación con Estados Unidos, pues es una de las principales operadoras en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, para darnos cuenta cómo se están moviendo. Textualmente dijo la presidenta: cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Ella habló de campañas, ¿no?, que comenzaron luego de la muerte de los agentes de la CIA, habló del hecho de la investigación de la Fiscalía General de la República. También sostuvo que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacionales establecen que ningún agente extranjero puede realizar tareas reservadas exclusivamente a las autoridades mexicanas. Y durante este discurso, la presidenta hizo referencia a esta solicitud presentada por Estados Unidos en torno precisamente a Rubén Rocha. Dijo: México, que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias, somos un país libre, independiente y soberano. En este discurso también relacionó directamente las acciones de autoridades estadounidenses con los procesos electorales mexicanos y planteó interrogantes sobre sus posibles motivaciones y preguntó: ¿estamos viendo hacia que sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en las elecciones del 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México, dijo, no es piñata de nadie. Fue lo que sentenció la presidenta, quien reiteró que los señalamientos, no, los señalamientos son parte de esta campaña muy clara por parte de diversos medios en México. Y la presidenta también habló, por supuesto, de esta reforma para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera. No, la reforma impulsada por Morena y sus aliados buscan proteger la autodeterminación del país, porque lo que dice la presidenta una vez más es que cooperación no significa subordinación, colaboración no significa sometimiento. Los mexicanos podemos tener diferencias, pero hay algo en lo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo en México, y que es que aquí decidimos las y los mexicanos. Fue lo que dijo la presidenta, quien habló de movilización política, quien habló de asambleas informativas en plazas públicas para defender precisamente la soberanía. Lo hemos dicho ya en otras oportunidades. Estamos en un momento en donde, ¿de qué lado estás de la soberanía? Es así de claro. No se trata, y por lo menos en este espacio nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, de defender o meter las manos al fuego por Rubén Rocha ni por ningún otro gobernador de varias entidades de este país en donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia. Pero sí se trata de defender a México al 100%, de estar al 100% con la presidenta cuando se habla de la soberanía nacional. Porque la historia misma nos enseña los resultados para un país cuando Estados Unidos asume el control de esa soberanía, como ya pasó en México. No nos olvidemos, México ya entregó su soberanía a Estados Unidos. México ya padeció la ausencia de la misma. México ya se convirtió, si no en un protectorado, sino en una especie de ampliación de los intereses estadounidenses. Lo hicimos con el Telecam. Ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado pomposamente con Carlos Salinas, que lo único que hizo fue reventar las fronteras.
que con Cedillo reventó cualquier límite de independencia, que con Fox, Calderón y Peña nos convirtió literalmente en la reserva del todo para los Estados Unidos, sin dignidad, sin vergüenza, sin ética, sin amor a nuestro país. Por eso no tendría que sorprendernos que el PAN y el PRI actúen de esa forma, operen de esa manera. Son dos partidos que durante toda su historia han mostrado esa falta de nacionalismo que se agudizó durante la época tecnocrática o neoliberal. Los que ahora están al frente de los mismos, un Jorge Romero es un alumno de Diego Fernández Ceballos, uno de los grandes operadores de la violación a la soberanía. Tienen de referencia a Fox y Calderón, que entregaron completamente el país a las corporaciones económicas y armadas. Entonces, la soberanía es clave, es básica para poder enfrentar tu destino. Entiendo que México ha ido recuperando poco a poco su soberanía. No somos soberanos al 100% y se los he dicho muchas veces. Es algo que se tiene que aceptar. Se han dado pasos soberanistas. Se han dado pasos rumbo al control de nuestros recursos, rumbo al control de nuestras decisiones. Pasos que le costaron a Andrés Manuel López Obrador convertirse en un blanco constante de los Estados Unidos, que por estar preocupados por Ucrania y el tema de la pandemia y demás, pues no pudieron moverse como hubieran querido. Pero para ellos que López Obrador dijera se acabó la guerra contra el narco, para ellos que López Obrador echara para atrás la reforma energética de Peña Nieto, para ellos que López Obrador llevara a cabo la reforma judicial, para ellos precisamente que López Obrador comenzara a fortalecer la política industrial, para ellos que López Obrador comenzara a incrementar el salario mínimo, para ellos que López Obrador comenzara a mirar la perilla hacia ciertos sectores de la población y sacara a más de 13 millones de personas de la pobreza, son decisiones soberanistas que se tomaran determinaciones con el glifosato, que se tomaran determinaciones con el campo, que se pararan obras, ajá, minas, que se detuviera el fracking. Todo ello, ajá, todo ello son decisiones soberanistas que se fueron tomando. ¿Falta? Claro que falta. No vas a poder revertir en 7 años lo que hicieron durante 5 sexenios, ujú, que fue de entreguismo total, que fue una venta de garage. De lo que te quieren convencer el PAN y el PRI es que eso es lo correcto, que eso es lo adecuado. Y aquí retomo un punto que les acabo de decir. Hay muchas voces, insisto, algunas yo respeto, otras me parece que son totalmente partidistas, que apuestan mucho eso. ¿Quién está defendiendo realmente al crimen organizado? ¿Quién? Seamos lógicos. ¿Quién es el país con el mayor consumo de drogas? ¿Quién es el país con la mayor venta de drogas en su territorio? ¿Quién es el país que produce drogas en su territorio para satisfacer esa demanda? ¿Quién es el país que produce las armas y trafica las armas para mantener ese mercado abierto? ¿Quién es el país que lava las mayores cantidades de dinero en su sistema financiero que arroja ese negocio criminal? ¿Quién es entonces el cártel más importante que hay? ¿Quién es el país cuyo presidente liberó a un narcopolítico sentenciado por ese mismo país para intervenir electoralmente? ¿Quién es el país que inventó un cártel para secuestrar a un presidente? ¿Quién es un país que le pagó, preparó, financió a un grupo subversivo para tumbar una democracia electa en Nicaragua? ¿Quién es el país que insertó a gente de la Alemania nazi en Sudamérica para operar golpes de Estado y operar fortalecimiento de dictaduras a través del dinero de las drogas? ¿Quién es el país que ha creado las figuras de los narcotraficantes? ¿Quién es el país que justifica su intervencionismo con el narcotráfico? ¿Quién es el país que inundó sus calles para atacar movimientos sociales? Dejémonos de cosas. El PAN y el PRI forman parte de un narcoimperio. Ellos son dos narcopartidos y sus gobiernos fueron narcogobiernos.
a tal grado que fueron constituidos, ya está el caso de Genaro García Luna, pero no fue el único. Luis Cárdenas Palomino también participó activamente. Y también podemos hablar, por supuesto, de gobernadores, priistas y panistas. ¿O qué fue lo que pasó en Guanajuato? ¿Alguien nos lo puede explicar si no hubo complicidad precisamente para que el crimen organizado creciera? ¿Qué fue lo que pasó con el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿En qué sexenio creció? ¿En qué sexenio se empoderó? ¿Quiénes son los líderes y protectores del cártel Jalisco Nueva Generación? Y no me vengan que el Mencho. ¿Quiénes operan en Jalisco? Ajá. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Ajá. Los que constantemente están pidiendo la intervención estadounidense. ¿Hablamos de quién regresó Arturo Acosta Chaparro a negociar con narcos? ¿Hablamos de los Zetas? Hablamos, por supuesto. Si gustan, también podemos platicar a fondo, ¿no? De los Moreira. Podemos platicar a fondo también, por supuesto, de César Duarte. Podemos platicar a fondo de La Bastida, de Maloba. Podemos platicar también de se me escapó el otro, Juan S. Mercado. Podemos hablar también de Tomás Yarrington. Podemos hablar de Arturo Montiel. Podemos hablar de muchos personajes, de muchos, ajá, que conforman precisamente toda una estructura criminal. Podemos hablar de los Hank y podemos ir hablando de tantos y tantos personajes que más allá del Chapo, el Mencho, realmente han ido conformando toda una estrategia con el amparo de la presidencia de la República en esas épocas. Presidencias totalmente sometidas a los Estados Unidos. Ahí está la investigación de Wikileaks. Cómo Estados Unidos acompañó a Calderón para la toma de posesión de su gobierno y cómo a cambio Calderón, reconocido por el propio Barack Obama, le abrió la puerta a Estados Unidos para que hiciera y deshiciera en este país para lograr un extractivismo que nos despojara de nuestros recursos. México vive una sonada, vive una intención de balcanización. México, ajá, México enfrenta en realidad su futuro como país cuestionado o como un país sumamente fragmentado y debilitado. Al final, esto es lo que siempre le ha importado a Estados Unidos y siempre ha querido Estados Unidos. Y la gran pregunta es esa: ¿de qué lado de la soberanía estás? Pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Espero que hayan visto Expiatorio. Estuvo buenísimo con el tema de China. 5 de la tarde, 3:30 de la tarde en el otro canal de análisis. Nacho Alvarado, imperdible ojo al gato, con toda esta explicación de por qué el PRI, el PAN y MC defienden Estados Unidos. Por supuesto, a las 5 llega Sósimo Camacho con el fraude en la UNAM. Chéquele, échele un ojo. 6:30, 20:30, 6:30 Luis Guillermo Hernández. 20:30 Josefa Galván con todo el tema de la marcha y el meeting de hoy en el Zócalo con la presidenta Sheinbaum y cerramos a las 21:30 con el querido Fabrizio Loruzzo. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.